Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Y hoy llegamos a una parte del Antiguo Testamento de las más bellas y es la porción llamada Kedoshim. En este Shabbat se leen dos porciones que son Acharei Mot y Kedoshim y estamos hablando del libro Levítico. El nombre Acharei Mot quiere decir luego de la muerte y se refiere a luego de la muerte de los hijos de Aarón. Y la porción siguiente, llamada Kedoshim, quiere decir santos o sagrados. Y la porción Kedoshim comienza en Levítico número 19. Primero hablemos un poquito del libro Levítico, que en hebreo se dice Vaikra. Recordemos que es el tercer libro del Pentateuco y en su mayoría este libro habla primero de cómo construir el tabernáculo, que era una especie de templo móvil, porque ellos iban caminando por el desierto, con instrucciones muy detalladas de todo lo que tiene que haber en el templo, cómo hacerlo, las medidas, por ejemplo, de qué material los tejidos de la ropa del sumo sacerdote. Todo está claramente detallado en el libro y también muchas leyes que Dios enseña al pueblo hebreo, que ya sabemos que comenzó a dárselas a través de Moisés en el libro Shemot, que es el libro Éxodo. Y recordemos también que estamos hablando de una época que es hace más o menos 3.500 años en el Medio Oriente, donde había muchas culturas y etnias diferentes, pero algo tenían todas en común y era que vivían en una especie de ley de la selva. O sea, ahí no había derechos humanos, no había respeto a la vida, no había un entendimiento de lo que está bien y lo que está mal, sobre todo el respeto al prójimo. Por ejemplo, todas las culturas tenían esclavos, todas las culturas hacían todo tipo de ceremonias paganas donde se sacrificaban animales y personas también, y hasta los hijos de la gente. Y lo que trae este libro es el comienzo del cambio hacia una sociedad donde se entienda primero lo que está bien y lo que está mal y luego se respete al prójimo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparecen por primera vez leyes de liberación de esclavos. Imaginen, hace 3.500 años, donde todas las culturas tenían a los esclavos como si fueran un patrimonio, algo que valía mucho dinero, y eso continuó por miles de años más. Por ejemplo, el Imperio Romano, cuando conquistaba, lo único que hacía era llevarse a todos los pueblos esclavizados, pero ya hace 3.500 años este libro empieza a enseñar leyes para liberar esclavos. Y en esta oportunidad también quiero hablar del famoso concepto que es el concepto de pueblo elegido, que hoy mucha gente malintencionada, gente que quiere hablar mal de este libro y hablar mal del pueblo conectado con este libro, malinterpreta esa frase como si fuera una frase que da privilegios al pueblo elegido, cuando es totalmente lo contrario, porque lo que ocurrió cuando Dios se revela al pueblo hebreo es que Dios elige un pueblo de todos los que había en esa zona para que comience a cumplir sus leyes. O sea, era un pueblo imperfecto como todos los demás, un pueblo pecador, un pueblo que hacía todo lo contrario de lo que Dios quería. Pero lo que ocurre con los hebreos es que Dios se revela a ellos y trae sus leyes para enseñarles cómo hay que vivir respetando al prójimo. O sea que el ser pueblo elegido no era un privilegio, era una gran obligación, una carga enorme y una, hasta se puede decir, lucha a diario de cada uno de los hebreos entre lo que Dios le decía que era correcto y su tendencia al mal, el Yetzer Hará, que lo tienen todos, lo tenemos todos. Y sabemos también a través de este libro que el pueblo hebreo falla un montón de veces, o sea, tropieza y hace las cosas mal y Dios se enoja con el pueblo hebreo y en el famoso evento del becerro de oro hasta le dice a Moisés que bueno, va a buscar otro pueblo porque ese ya se daba cuenta que no iba a funcionar, pero Moisés le pide que les dé otra oportunidad, por lo cual sigue con el pueblo hebreo, pero así es como tenemos que entender que el pueblo elegido no es un pueblo elegido como si fuera una casa de nobles, como por ejemplo los nobles europeos que por solo nacer tienen privilegios. No, todo lo contrario, era una enorme obligación, una carga y una lucha a diario, y esa lucha se puede continuar solamente cuando uno
comienza a conocer a Dios y comienza a sentir amor por Dios, como dice el famoso rezo Shema Israel, que aparece también en la Torá, que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, porque ese amor a Dios es el que te da la fuerza para no sucumbir ante la tendencia al mal, porque la tendencia al mal es la que todo el tiempo quiere que hagas lo contrario a lo que Dios espera de ti, que siempre está conectado con lo más bajo, lo material, lo mundano, con el ego, con los placeres sensuales, pero de una forma destructiva, que al final, luego de poder realizar esos deseos, llegan las consecuencias negativas. Por ejemplo, el que le gusta beber mucho alcohol o tomar drogas, o la gente que es muy codiciosa y hace cosas feas para poder conseguir más dinero, como estafar al prójimo, etcétera, o la gente que cae ante la mala lengua por envidia y odio hacia algún vecino o persona, y la tendencia al mal hace que utilice la mala lengua contra otra persona, lo cual es algo totalmente destructivo para el que lo hace. Entonces, este libro viene a explicar que es mejor no hacer todo eso porque tiene consecuencias nefastas. Entonces, aquí, en esta porción que se llama Kdoshim, que quiere decir santos o sagrados, la primera frase ya nos da la clave y se las voy a leer primero en hebreo y luego voy a traducir. Estamos en Levítico 19, dice así: Vayedaber Adonai el Moshe leemor, Daber el kol edat bnei Israel, vaamarta elehem kdoshim tiu, ki kadosh ani, Adonai Elohechem. ¿Qué dice aquí? Dice: y habló Dios a Moisés y le dijo: habla con todas las tribus de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Dios. Es decir, aquí lo que hace Dios es describe un hecho irrefutable, algo que va a suceder sí o sí, y es: santos seréis porque santo soy yo, vuestro Dios. O sea, Dios describe el final de un proceso que empieza con esto, empieza con la entrega de la Torá, donde se le empieza a explicar al ser humano que tiene que corregir sus formas. Y cuando se le entrega este libro, el ser humano está muy, muy lejos de ser ese santo. Pero lo que aquí dice Dios es que sí, eso va a ocurrir. Y ahora quiero hablarles un poquito de cómo describe esta porción el libro Zohar, que es el libro más importante de la Kabbalah, el libro que simplemente interpreta el Antiguo Testamento. Y lo interpreta revelando los secretos que están dentro de este libro, ya que es un libro codificado. No todo hay que leerlo desde el nivel literal, sino que hay que saber descifrar lo que está codificado en el libro. Y la herramienta más profunda para hacer esto es el libro Zohar. El libro Zohar es una biblioteca de libros, no es un libro solo, es un libro que describe los diálogos entre el rabino Shimon Bar Yochai, su hijo y sus discípulos en el siglo II después de Cristo. Y cuando el libro Zohar analiza una porción, son decenas o cientos de páginas por porción, o sea que se puede hablar horas y días de cada porción de acuerdo a lo que explica el libro Zohar. Entonces, cuando nosotros analizamos o hablamos de la porción, tomamos un poquitito de lo que dice el Zohar, porque si no serían horas y horas y hasta días poder hablar de todo lo que dice ese análisis. Y ahora escuchen bien, porque lo que les voy a explicar es realmente fascinante. Lo que explica el Zohar sobre esta porción toca la relación entre el bien y el mal. Y a grandes rasgos lo que dice es que en el universo, a nivel espiritual, o sea, en todas las dimensiones espirituales, los entes pueden estar junto a lo que se les parece, o sea que se unen de acuerdo a afinidad de forma. Y hablamos no solo de forma a nivel material, sino también de energía espiritual. El bien y el mal no pueden estar juntos, jamás, porque no son afines. La creación del mundo en el que nosotros vivimos es un mundo que es el único en el que pueden estar juntos el bien y el mal. Y el motivo por el cual este mundo fue creado es para erradicar al mal. ¿Y por qué es eso? Porque si ponemos al bien y al mal juntos,
siempre el bien tiene más poder. Es decir, si ponemos juntos en una habitación a un gran sabio y a una persona muy ignorante, lo que va a ocurrir es que el ignorante va a ir aprendiendo de a poquito del sabio y no al revés. Entonces lo que vemos es que el bien siempre va a tener más poder que el mal. O sea, por solo estar al lado de él, el mal va a ir elevándose y va a ir desapareciendo, se va a ir transformando en bien. Entonces, la forma de erradicar el mal del universo, de nuevo, cuando hablamos de universo, hablamos de muchas dimensiones, no solo de la dimensión física. Para poder erradicar el mal, había que crear un lugar donde puedan cohabitar. Y ahora, el secreto más importante es que no solo en el mundo cohabitan el bien y el mal, sino en el cuerpo humano. Dentro de cada ser humano cohabitan el bien y el mal. Por eso es que todos nosotros tenemos que dejar de juzgar al prójimo y reconocer que el mal lo tenemos todos adentro y que algunos sucumben más ante él y otros menos, pero nadie está exento de tener el mal adentro. ¿Y el mal, de qué manera está dentro de ti? Una de las formas es espiritualmente, es decir, todos tenemos dentro de nosotros voces que no son nosotros, que son de entes del lado oscuro, que son los que siempre tratan de llevarte a hacer lo contrario de lo que quiere Dios. Porque el mal tiene también un instinto de supervivencia, el mal quiere sobrevivir. Y por eso es quizás que hoy, en la historia de la humanidad, estamos en esta tremenda batalla entre el bien y el mal, que ya hoy se ve también a nivel físico. La batalla se ve, no es solo una batalla dentro de cada uno de nosotros, sino a nivel mundial. Creo que no hace falta ni siquiera explicar, lo vemos claramente. Y dado que es este el mundo en el que se está intentando erradicar al mal del universo, por eso es que el mal está dando esas patadas desesperadas de ahogado para poder sobrevivir, porque tiene un instinto de supervivencia. Y ahora les voy a revelar otro secreto muy importante. Hoy está muy de moda la brujería. Se ve por todos lados, ya se habla abiertamente, se lo describe como algo romántico, algo muy bello, con lo cual puedes conseguir cosas. Es decir, el que va a utilizar algún tipo de brujería es porque quiere conseguir algo. Y lo que explican en brujería es que lo que hacen es manipular energías para poder lograr ese algo. Y la pregunta es, ¿qué energías manipulan? ¿No es cierto? Y ahora, entre paréntesis, recordarles que en la Torá está prohibidísimo. Una y otra vez aparece que no hay que usar ningún tipo de brujería, ningún tipo de adivinación, ningún tipo de conexión con entes, digamos, espíritus. ¿Y por qué esa prohibición? Vamos a conectar esto con la gran batalla entre el bien y el mal. Y volvamos al ejemplo del sabio con el ignorante al lado. Si tenemos un sabio y un ignorante al lado, y el ignorante aprende del sabio, eso quiere decir que el bien está arriba del mal. Es una relación de maestro-alumno. Todos sabemos que el alumno tiene que respetar al maestro y sabe que el maestro sabe más que él. Por eso es que aprende. ¿Y qué ocurre entonces en la brujería? En la brujería te explican que tú tienes que conectar con el lado oscuro. Te dicen que son energías muy potentes que están en el mundo, en la naturaleza, y que si tú sabes utilizar esas energías, ellas te van a ayudar a conseguir cosas. Por ejemplo, te hablan del sufrimiento, te hablan de tu propio sufrimiento para empezar, que si estás muy triste, muy herido por algo o estás enojado, que puedes canalizar esa energía para conseguir algo. Entonces vamos a de nuevo volver a la analogía de maestro-alumno. Si tú estás considerando esa energía como algo muy fuerte, que ella te va a ayudar a ti, ¿en qué rol te estás poniendo tú? ¿De maestro o de alumno? Claro, te estás poniendo tú debajo de esa energía oscura
porque tú crees que ella tiene el poder de hacer lo que tú no puedes hacer. Entonces, en esa relación, en la brujería, en vez de erradicar al mal, tú lo estás potenciando, porque no hay duda que sufrimiento, enojo, terror, miedo son cosas malas. Creo que en eso vamos a estar de acuerdo, pero cuando tú vas a utilizar energías negativas con la esperanza de que ellas te ayuden, no solo que no estás erradicando al mal, sino que tú te estás transformando en ese mal. Cuando lo que nosotros queremos aquí, el proceso que Dios quiere aquí, es lo contrario, es que el bien crezca y el mal desaparezca. Y vamos a reconocer entre todos que si vamos a la brujería a buscar algo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos, eso es por lo que se dice en hebreo Yetzer Hará, que viene a ser el mal, la tendencia al mal, pero Yetzer Hará, que es la tendencia al mal, la palabra mal en hebreo se dice Ra, que es Reish Ain, que significa Ratzon Atzmi, que quiere decir deseo egoísta. O sea, siempre que vayamos a buscar algo de la brujería es por un deseo egoísta. Por ejemplo, quiero tener éxito en un negocio y quizás no pienso que lo puedo lograr por mí misma, entonces voy a una bruja o un brujo porque no tengo paciencia para lograrlo sola. Es decir, es mi codicia la que quiere acortar el proceso. Entonces voy a un brujo o una bruja. Otro ejemplo, tu pareja se va con otra o con otro, se fue por libre albedrío y tú vas a una bruja o un brujo para que haga un no sé qué, conjuro, amarre, no sé cómo se llama, y viole el libre albedrío de otro ser humano para que esté contigo. O sea, es algo de tu ego, porque tú no respetas realmente la voluntad del otro. O peor aún, estás tan enojado con alguien que vas a un brujo o una bruja y quieres que le haga un daño. Y todo eso, ¿es bueno o malo? Por supuesto que es malo. Entonces, de esa manera, no solo que no estamos ayudando a ganar la batalla entre el bien y el mal, sino que estamos potenciando al mal. Eso es la brujería y eso es la idolatría. Y también es las consultas con videntes, con tarot, etcétera, porque es exactamente lo mismo. Todo eso viene desde un deseo egoísta. Y todo eso transforma a tu bien en algo pequeñito al lado de un mal. Y eso hace que esta batalla tarde más en ganarse. Entonces, cuando todos nosotros hablamos de las élites y vemos tantos videos de teorías de conspiración y buscamos a los malos de la película, antes de todo eso, tendrías que preguntarte a ti, ¿acaso yo estoy incurriendo en el ocultismo, en la idolatría, en la brujería? Y tendrías que entender que si lo estás haciendo, tú estás ayudando a esas élites, que sin duda ellas son las representantes del mal. Eso lo tenemos todos bien claro. Pero si todos los seres humanos, que somos gente común, simple, que no somos esos multimillonarios poderosos, si todos nosotros dejáramos de alimentar al mal a través de la idolatría, el paganismo, la brujería, se les acabaría la fuerza a ellos. Entonces, empecemos por nosotros. Empecemos desde nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro ser, a limpiar todo eso. Porque, de todas maneras, al final, tal como nos dice esta porción, santos seremos porque santo es Dios. O sea, lo vamos a lograr. Pero la pregunta es, ¿quién va a estar ahí? Así que bueno, mucho para pensar, ¿no es cierto? Así que les pido a todos, como siempre, que comenten abajo lo que piensan de todo lo que les conté aquí. Me encanta leer vuestros comentarios, no siempre puedo responder a todos porque son muchísimos. Así que nada más, como siempre, invitarlos a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde doy transmisiones en vivo e en directo, hablando de lo que pasa en el mundo con libertad de expresión
Y últimamente estoy hablando mucho de lo que pasa en el mundo financiero, porque es mi otro tema en la vida. Y es importante que puedan escuchar todo lo que yo traigo, porque la mayoría de las cosas que digo no la van a escuchar en ningún otro lado. Y es importante saber lo que está pasando a nivel mundial. Entonces los invito a unirse y ahora los dejo con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.